acerca, ¿verdad?, del servidor, Jesucristo, modelo del servidor. Ayer hablábamos de María, ¿verdad?, como modelo de servicio, ¿recuerdan? ¿Sí recuerdan eso? ¿Y qué nos enseña María en su servicio? A ver, cuando menos dos cosas, díganme. Una de las cosas que meditamos muy fuerte es que una respuesta, hermano, inmediata, incondicional, ¿verdad? O sea, responderle a Dios incondicionalmente. Ese hágase de María debe de ser la bandera de nuestra victoria en el servicio. Porque cuando uno detiene la obra de Dios es cuando uno le pone peros a Dios, cuando uno le pone condiciones a Dios. ¿Cierto o no es cierto? Y decíamos ayer que este santo varón, predicador del Papa, decía él, ¿qué decía? ¿Se acuerdan? Que cuando un servidor dice hágase, cuando un bautizado dice hágase, los infiernos se cimbran, porque los demonios comienzan a temblar, porque saben que ese sí incondicional, ese hombre, esa mujer, va a ser una persona que va a traer almas y las va a sacar de la puerta del infierno para traerlas a los pies de Jesús. Y él teme eso. Entonces, ese hágase es definitivo, incondicional, ¿cierto? ¿Sí o no? Reacción inmediata era otro, ¿no? Ese es el modelo de servicio que nos enseña Dios. Ves la necesidad y tienes que reaccionar. Es una acción, decíamos que era un ¿qué? Impulso del corazón, ¿sí? No les voy a dar el tema, pero sí fue lo que estuve meditando ayer como María, como modelo de servicio, ¿verdad? Y en el segundo tema estuvo el hermano, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Pensé que se me había olvidado. Mi hermano Gonzalo Avelar, al que amo tanto y conozco de años, 10 años casi de conocernos. Y estuvo él tocándonos. ¿De qué nos hablaba? Llamados a servir, ¿verdad? Y también entre una de las cosas que recuerdan de qué nos hablaba, cuando menos un punto, no vamos a decirlos todos, pero uno solo. ¿Dónde comienza el llamado? Gonzalo va a tener que venir a darles el tema de nuevo porque no se les grabó nada. Eso era en el tema mío, ¿verdad? En el tema de Gonzalo, a ver, cuando menos una cosa. ¿Quién te llamó? ¿Por qué te llamó? ¿Cuál es el propósito del llamado? Esos son los puntos que nos tocaba, ¿sí o no? Bueno, parece ser que yo soy el único que escuché el tema, ustedes no lo escucharon. Hermanos, abran sus oídos a Dios. Abran sus oídos. Dios sabe a quién llama, por qué lo llama y cómo lo llama también, ¿verdad? Hay un propósito definido en el llamado de Dios. Eso es lo que nos predicaba Gonzalo, ¿cierto? ¿Sí o no es cierto? Y luego terminamos por la tarde con aquel tema hermoso que, híjole, a mí me tocó el corazón tremendo. Aunque yo lo estaba predicando, pero estaba llorando por dentro de gozo, porque ustedes lo estaban recibiendo como lo recibí yo cuando el Señor me inspiró. Igualmente, la Eucaristía, ¿qué decíamos que era qué? Fuente de... El servidor unido a la Eucaristía es fuente de sanación. Este es el tema, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Damos una pausa fuerte a Jesús por todo. Todo lo que se perdieron, hermanos, los que no vinieron ayer, ¿verdad? Pero pues yo sé que los hermanos les van a regalar el set de CDs para que lo escuchen en su casa. En eso quedamos ayer, ese fue el compromiso que adquirimos, ¿no? ¿Sí o no? Antes me acuerdo yo que siempre llegaba a las fiestas y llegaba con un 24 de cerveza o con 2 doces de sodas, y ustedes todavía lo hacen a lo mejor, ¿verdad? Y yo todavía lo hago, todavía llego a las fiestas y llego con mis 12 de cerveza, una bolsa de Doritos o lo que sea. Nunca llego con las manos vacías. Ahora llévele a su hermano, llévele a su hermano. ¿Qué le va a llevar? Un libro, un CD, llévele un cassette o lo que sea. Si lo ama ahora y quiere que se convierta, hágase agresivo en ese aspecto. Y cuando vaya a la misa, así como llegaba a la cantina y cuando quería pagar el compadre, decía, no compadre, no, yo pago. Ahora cuando está sentado con el hermano al lado ahí en la misa, dígale, hermano, no, yo pongo la ofrenda por usted hoy. El llamado del Señor es hacer las mismas cosas que antes, pero para Cristo. Y si le encantaba chismear en el texto y en el Facebook y Twitter y todo eso, ahora úselo para evangelizar. Abran mi página de Facebook un día, ábranla.
Todos los días tengo un mensaje de reflexión, ahí me comunico con ustedes. Quieren buscarme a Abundio García en Facebook, ahí cualquier pregunta, testimonio, cualquier cosa que necesiten, mi número de teléfono, cualquier cosa, que es la única manera más fácil de comunicarse conmigo. No les puedo dar el número a todos de teléfono, pero ahí está en Facebook todo, ¿verdad? Entonces, hermanos, sin publicidad y sin nada entramos con el tema. Hay un vacío existencial en el mundo el día de hoy, hermanos. ¿Sabe usted lo que es un vacío existencial, verdad? ¿Sí saben lo que es? ¿Cuántos saben lo que es? Levanten la mano. Pocas personas se dan cuenta que es un vacío existencial. Cuando la gente no sabe para qué existe, le pierde el sentido a la vida, cae en la depresión, llega a sentirse así inútil para todo, como que yo no sirvo para nada, ¿verdad? No es por trauma, es simplemente porque no se ha encontrado con su vocación. Leyendo la escritura un día, un domingo, yo como lector abrí el leccionario, ¿verdad? Y la primera lectura me impactó tremendamente ese texto que se leía en la mañana. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buena noticia, para desatar las amarras, para abrir las puertas y para hacer ver a los ciegos y dar libertad a los cautivos. Y cuando estaba yo diciendo eso, se me salieron las lágrimas, se me quebró la voz y empecé a llorar, y toda la gente en la misa se me quedó viendo. ¿Qué le pasó a este? Porque yo fui tocado en ese momento. El Señor me estaba recordando para qué el Señor me había engendrado en el vientre de mi madre. Me reafirmó mi vocación en ese momento, con ese texto que yo había leído tantas veces y que había predicado de él. Pero en ese momento se me reveló. La palabra me impactó tremendamente y el pueblo de Dios también comenzó a llorar como yo. También se conmovió cuando me vio, no porque estaba llorando, por el impacto de la palabra. Por eso me encanta ser lector en mi parroquia. Porque yo no leo, yo proclamo la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, en este tema, ¿verdad? Cuando vamos a meditar ese tema, cuando uno sale del vacío existencial, es cuando descubre la razón por la que Dios te formó. ¿Para qué existes? Y uno empieza a encontrar en su vida. Dicen que un hombre una vez fue con el médico y le dijo: necesito atención, dice, porque estoy en una depresión fuerte. Siento ganas de suicidarme. Y era un hombre empresario, riquísimo, bien exitoso, ¿verdad? Y necesito que me diga qué puedo hacer. Y el psicólogo le dice, ya lo escucha, y entonces le da el consejo y le dice: le aconsejo que se vaya de vacaciones, cuando menos por un mes, se aparte de todo lo que le rodea, sus negocios, su familia y todo. Váyase a un lugar tranquilo, apacible, donde no haya ruido, ¿verdad? Allá, y compra un viaje a las Islas Fiji. ¿Saben cuáles son las Islas Fiji, verdad? Lo he oído por ahí en el mapa, cuando menos. Una isla remota por ahí donde parece un paraíso, mejor que Hawái, ¿no? Donde no hay ruido, donde viven en una cabañita en la orilla de la playa y ahí todos los días caminan por la playa y están en la naturaleza, ¿verdad? Compró un viaje para irse a las Islas Fiji. Y cuando este señor estaba en el aeropuerto de las Islas Fiji, acababa de bajar, andaba una señora perdida y le decía: vengo a visitar a mi hijo y perdí toda la información de él y no sé qué hacer. Y este hombre, ¿sabe lo que hace? Iba a agarrar un taxi y le dice: véngase, ahorita encontramos la manera como podemos hacer para ayudarle. La sube al taxi, se va al centro de información del lugar ahí, o el guía de turismo, donde le dan toda información acerca del turismo, información turística, ¿verdad? Y les dice que qué puede hacer. Entonces ya le dicen ahí: mire, pues aquí hay una organización que se dedica a eso, aquí hay un departamento del gobierno que también puede ayudarle en caso de eso. Si sabe el nombre de su hijo y sabe sus datos, lo podemos hasta sacar de la computadora. Pues este señor anda con ella hasta que encuentre la dirección del hijo, y en el taxi, pagándolo él, va y le lleva hasta su casa. ¿Y sabe lo que hace? Se compra el avión de regreso y se regresa para su casa. Estaba completamente curado. Descubrió que el servicio era lo que le daba vida al ser humano. Se acabó el vacío existencial. Para eso nací, decimos por ahí. Y el hombre, hermano, cuando descubre su vocación, sabe que fue criado con un propósito. No nacimos por casualidad. Muchas personas piensan que porque fueron producto. Ustedes conocen a Noel Díaz, hombre de Dios, un gran hombre de Dios.
mis respetos para Noel. En Caribe Misiones, ahí nos formamos, ahí fue donde se formó Noel más bien, ¿verdad? Y ahí nació el ministerio tan grande que el Señor le ha llevado a El Sembrador. Ahí nació en el corazón de Caribe Misiones. Ahí fue donde Noel se formó. Ahí tuvo sus experiencias, su formación, ¿verdad? Y él desde la parroquia de Santo Tomás, en el grupo de oración, comenzó a empezar el ministerio del Sembrador. Este hombre dice que cuando él habla ahora, pues, en su testimonio, ¿verdad? Que él es hijo, o sea, es fruto de una noche de copas, porque su madre nunca se casó, ¿verdad? Y en una noche de borrachera, de parranda o una fiesta de enfiestada, fue engendrado él, y él nunca conoció a su papá. Él nunca supo quién lo engendró. Pero cuando el Señor lo llama, ahora proclama y dice: ahora me doy cuenta que toda la vida viví creyendo, ¿verdad?, que había sido un accidente mi nacimiento, que había sido producto de un pecado, que había sido algo que no estaba en el plan de Dios. Pero ahora digo que el Señor me engendró en el vientre de mi madre y me llamó para que por medio de eso dé testimonio de que el pecado el Señor lo convierte en bendición. ¿De qué transforma las cosas? Que se burlaban de él, dicen, porque no tenía padre. Y dice: ahora me doy cuenta que tenía un padre en el cielo y nunca lo conocí. Y todo empezó, dice, cuando tuve mi encuentro con él. Y hermano, ¿cómo principia? Le voy a preguntar ahora, ¿cómo principió su servicio al Señor? Dígame. ¿Cómo principió? De la misma manera, uno recibe ahí el anuncio de su vocación, ¿cierto o no? ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Hay una reacción. ¿Qué es lo primero que experimenté yo, hermano? Le venía contando a Pedro en el camino que ellos no saben mucho, y a pesar de que son todo el tiempo en mi diócesis, de mi testimonio, pequeños recodos de mi testimonio, yo le decía: yo descubrí mi vocación, ¿verdad? Descubrí quién era, descubrí mi identidad cuando estaba en un desierto terrible, separado de mi esposa, ¿verdad? Ya casi un año estábamos divorciados, pero juntos. 3 meses fuera de mi casa. Mi esposa un día me dijo: te odio, me das asco, no te soporto, tú eres la nube negra de mi vida. Dice: llegas tú y todo se me oscurece, se me acaba la alegría. Y me corrió de la casa, agarré mi ropa, en un hatchback chiquito que tenía, metí mi ropa y fui a buscar dónde vivir. Me prestaron un garage, un sofá viejo con tablas ahí duras para dormir, ¿verdad? Y una cobijita que me destapaba arriba y me tapaba abajo. No podía dormir toda la noche. Y me ponía una chamarra en los pies y otra encima para poder dormir, pero no dormía nada. Y ahí me di cuenta, yo dije: soy padre de familia, tengo hijos, tengo una esposa, una cama calientita, y aquí como un perro tirado en este sofá. Esta no es mi vida, esto no es lo que yo quiero. Empecé a entrar como el hijo pródigo en conciencia, y me dio el deseo de buscar ayuda, de buscar a Dios, pero no sabía dónde ir. Y ahí el Señor me mostró, allí en eso me mostró qué es lo que tenía para mí. Y sabe una cosa, bendita experiencia, porque ahora mi corazón se conmueve cuando miro a otros en la misma situación y yo tengo la respuesta para ellos: Cristo el Señor, aquel que resucitó a este hombre, aquel que lo tiene esta mañana aquí por su gloria, renovado en la fe, aquel que restauró su matrimonio, aquel que le devolvió a su mujer más enamorada que nunca, aquel que permanece todavía con él y le es fiel, aunque él le sea infiel. Se llama Jesucristo. Descubrí, y me nació la primera reacción, fue un celo por las cosas de Dios. Yo tengo celo, hermanos. Ustedes se acuerdan del capítulo 4 del Evangelio de San Marcos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Jesús, como modelo de servidor, nos enseña que el servidor tiene que tener un celo. Celo, apúntelo, tiene que tener un celo. ¿Cuál fue la reacción de Jesús en ese texto de la palabra, hermanos? Cuando llega a aquel templo, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué le dio coraje? Que el lugar santificado, el lugar santo, el templo de Dios estaba siendo profanado y usado con otro propósito, ¿sí o no? Y esto le enardeció su corazón, ¿cierto o no es cierto?
reacción. Yo me hice un celoso de las cosas de Dios. Un celoso de las cosas de Dios. Y comencé a actuar, hermano, por inercia, como Pedro. ¿Usted conoce a Pedro? El mochaorejas. ¿Sabe quién es, verdad? Aquí no sé cuántos mochaorejas hay, pero yo le digo el mochaorejas. Porque ese nomás le decían tener un carácter deformado terrible, ¿verdad? ¿Y si Jesús se lo quitó? No. Porque así lo quería. Eso le encantó de Jesús. Esa fue una de las aptitudes que dio para que fuera papa. Ese carácter que tenía tan fuerte. Se necesitan hombres con carácter, que tengan valentía, que sean decididos, hermano. Y él vio en el corazón de Pedro, lo primero que miró, ese carácter, ese me va a servir, este va a ser el papa. Con todo, nomás lo que tengo que enseñarle es a usar la espada, pero no la de esa que está colgada, la del Espíritu. No fue lo que hizo, un día le dijo, hey, guarda tu espada, porque no es con espada ni con ejército. ¿Cierto o no es cierto? No le quitó el mal carácter. Moisés, ¿cómo reaccionó Moisés cuando andaban golpeando a su hermano? Sacó un puñal y mató al egipcio que lo andaba, ¿cierto o no es cierto? Y lo escondió para que no se diera cuenta a nadie. ¿No es cierto? ¿Eso le gustó a Dios? Eso le encantó a Dios. Le agradó. No que mató al egipcio, no la manera, no lo que hizo, sino el por qué lo hizo. Su corazón se enardeció ante la injusticia y no se pudo quedar con las manos cruzadas, no se pudo quedar callado. Levantó su puñal y se lo enterró al egipcio y lo enterró para que no se diera cuenta la gente. ¿Pero por qué, hermano? Porque no tenía la formación de Dios. No entendía el propósito, pero sabía que había algo que lo enardecía ante la injusticia. Y Pedro sabía bien que reaccionaba así en defensa de los indefensos, ¿verdad? Y cuando vio a su maestro amenazado por el peligro, sacó la espada. Y claro que la acción no le gustó a Cristo, pero le encantó el celo que tenían en el corazón. Muchas veces nos preguntamos como servidores, ¿por qué Dios no me quita este mal carácter? Bendito Dios que no te lo quite, hermano. Porque necesitamos hombres con carácter, porque solo aquellos que se atrevan a denunciar el pecado y anunciar el evangelio con valentía, aunque les cueste la vida, esos son los verdaderos siervos de Dios. No es un defecto tener un carácter deformado. ¿De dónde entra la mansedumbre, hermano? De la comunión con Cristo, de entender sus propósitos, de caminar con Él, de la formación que nos va dando a través de su iglesia, a través de ir entendiendo el misterio de por qué somos iglesia, a través de los documentos conciliares, a través del catecismo de la Iglesia Católica. Vamos entendiendo, hermano, cuál es el propósito, cuáles son las armas, cuál es la manera como tenemos que hacer las cosas. No es matando egipcios ni enterrándolos para que nadie se dé cuenta, ni tampoco es sacando la espada y machándole a la oreja con el primero que se opone a la obra de Dios, tampoco. Y eso es lo que estamos haciendo, hermano, porque no hemos descubierto cómo es el modelo de servicio que Cristo nos ofrece. El capítulo 13 del Evangelio de San Juan nos habla desde el primer versículo, ¿verdad?, de aquella noche hermosa donde Jesús instituye el sacerdocio y la Eucaristía. Y ustedes han leído ese texto tremendamente, pero quiero leerlo esta mañana, el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Y como el tiempo aquí cuenta mucho, ¿verdad? No vamos a leer todo el texto porque ustedes lo conocen, pero sí vamos a leer desde el versículo, permítame, versículo 13, vamos a leer dos y vamos a leer desde el 1 al 15. Siempre lo anoté del 1 al 15. Por algo lo hice. Yo pensaba leer desde el versículo 8, pero hubo un propósito en que Dios lo leyera todo. Y dice así la palabra de Dios. Juan 13:1. Antes de la fiesta de Pascua. Póngase de pie, hermano. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos. Y luego se los secaba con la toalla que se le había atado. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: tú, Señor, me vas a lavar los pies. No lo sacó la espada. Tú, Señor, me vas a lavar los pies.
A mí, Jesús le contestó, tú no puedes comprender ahora. Repito, tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, lo comprenderás más tarde. Pedro replicó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no podrás tener parte conmigo. Entonces Pedro le dijo, Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado está completamente limpio y le basta lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos ustedes están limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies también a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como he hecho yo. Repito, yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como he hecho yo. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón y el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas, felices si las ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes, pues conozco a los que he escogido y tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que compartía mi pan se ha levantado contra mí. Se los digo, ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Palabra de Dios. No me asiento.